Hola, viajeros de las historias. Bienvenidos a Historias al vuelo, donde cada relato despega hacia emociones, aventuras y reflexiones. Abróchate el cinturón y volemos juntos. Siempre me han dicho que tengo manos delicadas, las manos de alguien que crea, que cuida, que restaura. Me gusta pensarlo así, aunque la verdad sea otra. Mis manos son herramientas de precisión, saben desmontar cada capa de pintura desgastada para revelar lo que yace oculto debajo. Esa habilidad no se limita al trabajo en el museo. También sé desmenuzar a las personas, entenderlas en su esencia, incluso cuando tratan de ocultarla. Mi vida parecía una obra de arte bien conservada. Alejandro, mi esposo, es un mecánico talentoso, el mejor de su taller. Hay algo magnético en verlo trabajar, sus manos fuertes, hábiles, como si cada tuerca y cada engranaje respondieran a su toque. Cuando nos conocimos, me impresionó su pasión por lo que hacía. Decía que los motores no mentían, que el verdadero arte era hacer que algo roto volviera a funcionar como nuevo. A simple vista, nuestro matrimonio era sólido, simple, sin pretensiones. Yo, con mi trabajo en el museo, y él, arreglando autos con su impecable sentido del detalle. La gente veía en nosotros una pareja de opuestos que se complementaban. Pero cuando las luces de nuestro pequeño hogar se apagaban y el día quedaba atrás, yo sentía algo distinto. En esos momentos de silencio, me preguntaba si Alejandro me amaba a mí o a la imagen de estabilidad que yo proyectaba. Él no lo sabía, pero había aprendido a leerlo como un libro abierto. Sus gestos, sus silencios, incluso el modo en que se quitaba el aceite de las manos al final de un día largo. Era mi don, uno que me hacía sentir superior, aunque nunca lo diría en voz alta. Alejandro no era perfecto, pero nadie lo es. Y yo siempre había sido buena encontrando las grietas en las cosas que otros daban por inquebrantables. La primera grieta en él apareció como una mancha de aceite fuera de lugar, algo sutil, pero que no pasaba desapercibido para alguien como yo. En su forma de hablar, en el modo en que evitaba mi mirada ciertas noches, en cómo se duchaba más tiempo de lo normal al llegar tarde del taller. No era un hombre cuidadoso, aunque creía que lo era. Cuando lo descubrí, no me derrumbé. No lloré, no grité. Me limité a observar, a tomar nota, como lo haría con una pieza dañada. Alejandro, mi esposo, mi compañero, tenía algo que ocultar. Y yo tenía todo el tiempo del mundo para descubrirlo. Dicen que el carácter de una persona puede medirse por las conexiones que mantiene. Si eso es cierto, Alejandro era una mezcla de lealtad y oportunismo, un hombre atrapado entre su amor por el trabajo y su necesidad de ser admirado. En su taller, Alejandro era el rey. Los muchachos que trabajaban para él lo respetaban como a un mentor. Era carismático, siempre dispuesto a ensuciarse las manos junto a ellos, pero también sabía cómo mantenerlos en su lugar con una mirada severa o una broma que cruzaba la línea entre camaradería y autoridad. Conmigo, su tono era distinto. Más suave, casi complaciente, como si temiera que un gesto o palabra en falso pudiera alterar la armonía de nuestra relación. Pero había aprendido a leer las señales. La forma en que su mirada se volvía huidiza cuando le hacía preguntas sencillas. La manera en que sus manos, tan firmes y seguras en el taller, parecían inquietas cuando estábamos solos. No estaba sola en este escenario. Camila, mi mejor amiga, siempre había sido mi confidente. Era una mujer práctica, sin paciencia para las sutilezas del arte que yo amaba, pero con una intuición que pocas veces fallaba. Fue ella quien primero puso en palabras lo que yo había empezado a sospechar. ¿No crees que Alejandro está un poco más distraído últimamente? Me dijo una tarde mientras compartíamos café en mi cocina. Está cansado, eso es todo. El taller ha estado muy ocupado últimamente, respondí, más para convencerme a mí misma que a ella. Laura, por favor. No soy tonta, y tú tampoco. No insistió más, pero dejó la idea flotando en el aire como un perfume agrio. Yo no necesitaba que me lo dijeran. Lo sabía. Entonces, estaba Valeria. La aprendiz nueva que había llegado al taller hacía unos meses. Joven, ambiciosa y con una sonrisa que siempre parecía un poco más ancha cuando Alejandro estaba cerca. No era difícil verla como la pieza faltante en el rompecabezas. Sus halagos a Alejandro, su risa demasiado fuerte cuando él hablaba, las largas horas que pasaban juntos, probando motores. No confronté a Alejandro.
No todavía. Confrontarlo habría sido como volcar pintura sobre un lienzo deteriorado, cubriendo las grietas en lugar de exponerlas. Preferí esperar, observar, dejar que las piezas se acomodaran por sí solas. Fue en este punto cuando mi plan comenzó a tomar forma. No era algo que hubiera decidido conscientemente, pero, en el fondo, siempre había sabido que no me contentaría con ser una simple espectadora. Alejandro había elegido jugar un juego, y yo me aseguraría de que entendiera las reglas. Descubrir algo no es suficiente, hay que esperar el momento adecuado para actuar. Esa fue la lección más importante que aprendí al restaurar arte. Y ahora la aplicaba a Alejandro. Empecé con pequeños pasos. Cada mañana, mientras tomábamos café, le hacía preguntas aparentemente inocentes sobre el taller. ¿Qué tal iba Valeria? ¿Estaba aprendiendo rápido? Al principio, respondía con naturalidad, incluso orgullo. Pero poco a poco, noté que su tono cambiaba, volviéndose más cauteloso, como si temiera revelar demasiado. Mis visitas al taller se volvieron más frecuentes. Siempre con una excusa, llevarle su almuerzo, consultarle sobre un ruido extraño en el auto, cosas simples. Pero cada vez que iba, observaba a Valeria. Sus miradas furtivas, el modo en que se inclinaba ligeramente hacia Alejandro cuando hablaban. La conexión era evidente, pero lo más importante era que también lo era para el resto del equipo. La aprendiz tiene más interés en Alejandro que en los motores, murmuró uno de los mecánicos cuando pasé cerca de ellos. Fingí no escuchar, pero ese comentario fue la chispa que necesitaba. Sabía que no podía simplemente enfrentar a Valeria o a Alejandro. Ese no era mi estilo. En lugar de eso, empecé a jugar un juego de sombras. Una tarde, mientras Alejandro estaba ocupado, dejé caer, accidentalmente, un pañuelo en el taller, cerca de donde Valeria trabajaba. Un detalle insignificante, pero suficiente para que ella se sintiera observada. Luego, empecé a enviar mensajes anónimos al teléfono del taller, dirigidos a Alejandro: tu esposa sabe más de lo que crees. La tensión creció. Alejandro estaba más distante, menos seguro de sí mismo. Valeria, por otro lado, parecía más nerviosa. En sus ojos ya no veía la misma confianza, sino algo parecido al miedo. La clave llegó una noche cuando Alejandro regresó tarde. Estaba tenso, evitaba mi mirada y se metió a la ducha en cuanto llegó. En el cesto de la ropa sucia, encontré una camisa que olía a perfume barato, pero no era el mío. Guardé la prenda con cuidado, sabiendo que sería útil más adelante. En ese momento, supe que mi plan ya no era solo un esbozo. Era un cuadro completo, esperando ser revelado. Alejandro y Valeria habían cometido un error, y yo me aseguraría de que pagaran por ello. Pero no de forma directa. No. La verdadera venganza sería hacer que Alejandro cayera por su propio peso, sin que nadie pudiera sospechar de mí. El primer movimiento estaba hecho. Ahora, solo necesitaba paciencia. Cuando se tiene paciencia, las personas terminan por revelar más de lo que quisieran. Alejandro y Valeria no eran la excepción. Lo que me faltaba en pruebas contundentes lo compensaba con observación y cálculo. Sabía que cualquier movimiento debía parecer natural, como si yo fuera una espectadora inocente en esta tragedia. Empecé a sembrar pequeñas semillas de desconfianza entre ellos. Un comentario casual aquí, una insinuación allá. Una tarde, mientras Alejandro trabajaba en el garaje de nuestra casa, me acerqué con un vaso de agua. Parece que Valeria está haciendo un buen trabajo, ¿no? Dije con tono casual. Él levantó la vista, sorprendido por mi pregunta, pero asintió. Sí, es buena. Aprende rápido. Debe ser difícil para una mujer joven trabajar rodeada de hombres. Supongo que tiene que esforzarse mucho para ganarse el respeto. El comentario quedó flotando en el aire. Alejandro no respondió, pero noté cómo apretaba la llave inglesa con más fuerza. No necesitaba decir más, la idea ya estaba en su cabeza. Con Valeria, el enfoque fue diferente. Fingí buscar una conexión con ella, presentándome como una esposa comprensiva y amable. Pasé por el taller una tarde y le llevé un café. Debe ser difícil trabajar tanto tiempo con Alejandro. Es muy exigente, ¿no? Le dije con una sonrisa. Ella me miró con cautela,
como si tratara de leer entre líneas. Bueno, sí, pero es muy buen maestro. Oh, lo sé. Es un perfeccionista. Aunque a veces creo que se preocupa demasiado por cosas pequeñas, ¿no te parece? Valeria sonrió, pero no respondió. Sin embargo, su silencio me dijo más de lo que esperaba. Luego, llegó el momento de actuar. Sabía que Alejandro dejaba su teléfono en el garaje mientras trabajaba. Una noche, esperé a que se durmiera, tomé su celular y envié un mensaje a Valeria desde su número: no podemos seguir viéndonos fuera del trabajo. Laura sospecha. A la mañana siguiente, Alejandro estaba desconcertado. Lo noté por cómo revisaba su teléfono una y otra vez, como si algo estuviera fuera de lugar. Valeria, por su parte, se veía más distante en el taller, como si algo hubiera cambiado entre ellos. Lo que no esperaba era que Alejandro, en un intento de proteger su relación con Valeria, empezara a cuestionarla directamente. Una tarde, los escuché discutir en el garaje. Sus voces eran bajas, pero lo suficientemente intensas como para que supiera que las grietas entre ellos se estaban ensanchando. ¿Por qué estás tan nerviosa últimamente?, dijo él. ¿Nerviosa? No sé de qué hablas. Quizás porque tu esposa anda rondando más de lo normal. ¿Qué tiene que ver Laura con esto? La mención de mi nombre fue suficiente para confirmar que mi plan iba por buen camino. Alejandro y Valeria ya no estaban en sintonía, y lo mejor estaba por venir. Me alejé de la puerta con una sonrisa tranquila. Todo estaba en marcha. La paciencia es un arma, pero la impaciencia de otros puede ser aún más letal. Alejandro, siempre tan seguro de sí mismo, comenzaba a mostrar fisuras. El hombre que solía ser metódico y calculador ahora actuaba con el ímpetu de alguien acorralado. Lo noté en sus hábitos. Su rutina, siempre predecible, se desmoronaba. Salía más temprano para ir al taller y regresaba más tarde, con una tensión evidente en sus gestos. Evitaba mi mirada durante la cena, sus respuestas eran cortas, como si temiera que cualquier palabra pudiera traicionarlo. Fue una tarde cuando vi que su desesperación empezaba a traducirse en acción. Alejandro llegó a casa con una expresión que mezclaba rabia y confusión. Había manchas de grasa en su camisa, pero también un rastro de polvo oscuro en sus zapatos, el tipo de suciedad que no pertenece a su taller. ¿Todo bien?, pregunté, fingiendo desinterés mientras hojeaba una revista en el sofá. Sí, solo ha sido un día complicado. Pero no necesitaba que me lo dijera. Algo había pasado. Esa noche, mientras él dormía, revisé sus cosas. En el bolsillo de su chaqueta encontré un recibo de una cafetería en las afueras de la ciudad, un lugar que no solíamos visitar. La fecha era de esa misma tarde. Me imaginé la escena: Alejandro y Valeria, sentados en una mesa apartada, intentando resolver lo que creían que era un problema privado. Al día siguiente, decidí darles un empujón más. Preparé el desayuno como de costumbre, pero antes de que Alejandro saliera, le dejé una nota en su bolso. Era un papel pequeño, escrito con mi letra más pulcra: ¿cuánto tiempo más crees que puedes ocultarlo? No pasaron más de 2 horas cuando mi teléfono sonó. Era Alejandro. Su tono era tenso, casi desesperado. Laura, voy a llegar tarde esta noche. Hay un problema con un cliente que necesito resolver. Claro, no te preocupes, respondí con calma, como si no supiera que el cliente era Valeria. Esa tarde, me aseguré de pasar cerca de la cafetería del recibo. Desde mi auto, los vi sentados juntos. Alejandro hablaba, gesticulaba con intensidad, mientras Valeria lo observaba, con la mirada más desconfiada que nunca. Algo en su dinámica había cambiado, y yo me aseguraría de que la grieta entre ellos se convirtiera en un abismo. El plan era simple: llevar a Alejandro al límite de su estabilidad, obligarlo a actuar sin pensar. Y sabía que Valeria, con su orgullo y ambición, no le haría las cosas fáciles. Solo necesitaba esperar un poco más. No hay nada más peligroso que un hombre que siente que lo están vigilando. Alejandro, siempre tan seguro de sí mismo, ahora vivía en un estado de alerta constante. Cada ruido, cada mensaje en su teléfono, cada mirada mía era para él una posible amenaza. La distancia entre nosotros se había vuelto tangible. Dejé de preguntarle por su día, de insistir en nuestras cenas juntos.
En lugar de calmarlo, mi indiferencia lo empujó más profundamente al abismo de su paranoia. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Alejandro rompió su costumbre de guardar las apariencias. ¿Has notado algo raro últimamente?, me preguntó, tratando de sonar casual, pero su tono delataba la inquietud que lo carcomía. ¿Raro? ¿A qué te refieres?, respondí con una inocencia calculada. No sé, llamadas, mensajes. A veces siento que alguien está intentando meterse en nuestras vidas. Lo miré por un momento, dejando que su propia inseguridad llenara el silencio. Finalmente, respondí. Quizás sea tu conciencia. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi el destello de miedo que trató de esconder tras una risa nerviosa. Mientras él se hundía en su paranoia, yo me dedicaba a alimentar sus sospechas. Dejaba pequeñas pistas en lugares estratégicos, un número desconocido escrito en un papel que sabía que encontraría en mi bolso, una conversación fingida con Camila sobre secretos que siempre terminan saliendo a la luz. Con Valeria, el trabajo era más sutil. Pasé por el taller una tarde y me aseguré de hablar con uno de los mecánicos en voz lo suficientemente alta como para que ella escuchara. Alejandro ha estado actuando tan raro últimamente. A veces me preocupa que no esté durmiendo bien, dije, dejando que mis palabras se impregnaran en el aire como un veneno lento. Valeria me observó desde el otro lado del taller, su mirada calculadora pero también nerviosa. No era tan buena disimulando como Alejandro creía. La explosión llegó una noche cuando Alejandro, incapaz de contener su ansiedad, irrumpió en nuestra habitación con su teléfono en la mano. ¿Quién te ha estado mandando mensajes?, gritó, su voz quebrada por la tensión acumulada. ¿Mensajes?, respondí, sentándome lentamente en la cama. ¿De qué estás hablando? No juegues conmigo, Laura. Lo sé. Sé que alguien te está diciendo cosas, que estás tratando de enredarme. Lo miré con una mezcla de incredulidad y lástima. Sabía que estaba al borde, pero no esperaba que llegara tan pronto. Alejandro, creo que necesitas descansar. Estás imaginando cosas. Su mirada estaba llena de furia, pero también de desesperación. Sin decir nada más, salió de la habitación, dejando la puerta abierta de golpe. Esa noche supe que el momento clave estaba cerca. Alejandro estaba perdiendo el control, y pronto tomaría medidas más drásticas. Lo que él no sabía era que cada movimiento suyo estaba guiado por mí, como un mecánico manipulando los engranajes de una máquina que inevitablemente iba a fallar. Alejandro pensaba que podía ganar tiempo. Creía que la paranoia que lo consumía podía resolverse con acciones impulsivas. Pero lo que no entendía era que cada paso que daba hacia la desesperación solo lo empujaba más cerca de su caída. Su siguiente movimiento fue casi predecible, pero no por eso menos devastador. El taller, ese refugio de su ego, se convirtió en el escenario de su desmoronamiento. Fue allí donde, al final, Alejandro cometió el error que sellaría su destino. Una tarde, después de recibir varios mensajes sospechosos, decidió confrontar a Valeria de manera más directa. No quería más juegos, no quería más insinuaciones. Con los nervios al límite, entró al taller con una actitud agresiva, una que hacía mucho tiempo no mostraba. «Basta ya, Valeria», gritó, haciendo que los mecánicos levantaran la vista. Valeria, sorprendida, retrocedió unos pasos. «¿Qué estás haciendo, Alejandro?», preguntó, con la voz trémula. «Te vi. Sé lo que estás haciendo. No voy a dejar que me destruyas». Valeria intentó defenderse, pero Alejandro, cegado por la furia y la paranoia, no la escuchaba. En su mente, ella era la culpable de todo lo que estaba pasando. Lo que no veía era que su rabia no solo era contra ella, sino contra su propia impotencia. Fue en ese momento cuando uno de los mecánicos, un hombre que siempre había sido leal a Alejandro, lo intervino. «Alejandro, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Esto no es como parece. No me toques», gritó él, apartándolo con brusquedad. Y allí, en un acto impulsivo, lo empujó contra el capó de un coche, haciendo que se golpeara la cabeza. El ruido del impacto fue suficiente para que el resto del taller se quedara en silencio. El mecánico cayó al suelo, aturdido pero consciente, mientras Alejandro se tambaleaba, buscando un respiro. Esa fue la chispa que encendió la alarma.
Nadie en el taller intervino, pero todos vieron lo que había pasado. Y no tardaron en hablar. Alguien llamó a la policía, y en menos de una hora, las autoridades llegaron al taller. El incidente fue registrado como un ataque de furia, y Alejandro fue arrestado por lesiones agravadas. Estaba claro que la situación había escalado, y ahora, sin que él lo supiera, todo estaba fuera de su control. En el fondo de su mente, Alejandro sabía que lo habían traicionado, pero no entendía que la mayor traición no venía de Valeria, sino de su propia paranoia, alimentada cuidadosamente por mí. La cárcel era ahora su destino, y yo sabía que no había vuelta atrás. Es curioso cómo, en momentos de crisis, las personas pierden no solo el control de sus emociones, sino también la capacidad de ver lo que está frente a sus ojos. Alejandro, ahora en manos de la policía, no podía entender que su caída había sido el resultado de sus propias decisiones impulsivas. Los días que siguieron fueron un caos. El taller cerró temporalmente. La noticia de su arresto se esparció rápidamente, dejando una estela de chismes y especulaciones que no hacían más que añadir sal al golpe. Aquella imagen de Alejandro, el mecánico orgulloso que había creído estar por encima de todo, ahora era solo una sombra de sí mismo. Pero lo más interesante no fue su arresto en sí. No. Lo más revelador fue la forma en que la gente lo vio, no como un hombre que había cometido un error, sino como un hombre que, finalmente, había caído por su propia debilidad. Las traiciones, los secretos, la paranoia, todo se había juntado en ese instante. Mientras Alejandro se encontraba atrapado en su propia red, Valeria desapareció del radar. No la vi en el taller, no recibí noticias de ella. El silencio de su ausencia fue tan elocuente como cualquier palabra. Sabía que no se trataría de una despedida normal. Valeria había sido una pieza más en este juego, pero ahora era irrelevante. Yo había ganado. La verdadera victoria no fue su arresto. Fue el control total sobre su vida. Alejandro estaba en la cárcel, sí, pero no solo por el incidente con el mecánico. La denuncia por maltrato laboral, sumada a los rumores que se extendieron como fuego, hicieron que su reputación se desplomara. Nadie quería tratar con él. Ni siquiera su abogado parecía capaz de salvarlo. Las piezas se habían movido, y yo, con una precisión quirúrgica, había dado el último empujón. Por supuesto, no dejé que las cosas se resolvieran de manera tan fácil. A través de contactos, hice que se filtraran más detalles que Alejandro nunca imaginó que serían conocidos. Notas anónimas sobre su relación con Valeria, sobre cómo se había comportado con sus empleados, sobre el caos que había dejado tras de sí. Nada de esto era mentira, pero tampoco era toda la verdad. El simple hecho de que la gente hablara de él, de que murmuraran su nombre con desdén, fue lo que realmente lo destruyó. La cárcel no era solo un castigo físico, era un recordatorio de lo insignificante que había llegado a ser en el mundo que una vez creyó controlar. Y lo mejor de todo es que él ni siquiera sabía que, en este proceso, su caída había sido parte de mi diseño. Lo vi desde el comienzo, pero nunca me apresuré. La paciencia es la clave en estos casos, y ahora, mirando su desesperación desde la distancia, sabía que había ganado la partida. La justicia, como bien sabía, no siempre es clara. A veces, es una sombra que se desliza entre las grietas de nuestras decisiones, un concepto tan elusivo que se convierte en lo que cada uno de nosotros decide que debe ser. Alejandro estaba en prisión, y con él, sus fantasmas, sus mentiras, sus traiciones. Pero mientras el sistema se encargaba de hacerle pagar por sus crímenes, yo me encontraba frente a una decisión más profunda: ¿era suficiente? ¿Realmente encontraba satisfacción en verlo tras las rejas? Pasaron semanas antes de que pudiera visitarlo. La primera vez que entré en la prisión, con el rostro impasible y la mente fría, sentí una extraña mezcla de alivio y vacío. Me dirigí al área de visitas con la misma calma con la que había llevado el resto de mi plan a cabo. Cuando nos sentamos frente a frente, Alejandro estaba un poco más delgado, su rostro marcado por el desgaste de la cárcel. Pero en sus ojos había algo que no había visto antes: miedo. ¿Por qué lo hiciste, Laura?, preguntó, su voz quebrada, pero con una pizca de enojo que aún no lograba desaparecer. ¿Por qué no?, respondí, mi tono tranquilo, casi desapegado. Estaba sorprendida de lo poco que me afectaba su sufrimiento. Sabías lo que estaba pasando entre Valeria y yo, pero, ¿por qué arruinarme así? Su mirada, llena de desesperación,
me hizo pensar por un momento en todo lo que había tenido que construir para llegar hasta allí. No le respondí. No necesitaba hacerlo. Sabía que no importaba lo que dijera, él no podría entender el porqué de mi venganza. Al igual que con la restauración de piezas de arte, había restaurado mi dignidad a costa de su caída. En el fondo, todo lo que quería era verlo despojado de su falsa imagen de control. Lo que tú hiciste fue mucho peor, le dije, mi voz finalmente dejando escapar una leve frialdad. No. No lo entiendo. Sus ojos, ahora más vacíos, buscaban respuestas que no podía darle. Tú elegiste el camino, Alejandro. No hay excusas. Me levanté lentamente, como si todo esto fuera una simple formalidad. Pero antes de irme, lo miré por última vez. Vi su impotencia, su frustración, su arrepentimiento. Había creído que controlaba su destino, que su vida podía seguir el curso que él quisiera. Ahora, no tenía nada. Ni control, ni amor, ni confianza. Cuando salí de la prisión, no sentí triunfo, ni gloria. En su lugar, había algo mucho más sutil, el cierre de un ciclo. No necesité más que una sonrisa leve al saber que el hombre que una vez fue mi esposo había sido derrotado no solo por su propia debilidad, sino por mi destreza. Pero la venganza, aunque efectiva, deja un vacío. Quizás por eso decidí, al final, no perseguir más la justicia o el perdón. Ambos conceptos habían sido superados por mi necesidad de restaurar el equilibrio de mi vida. La venganza, en su forma más pura, ya estaba cumplida. Alejandro había caído. Y yo, finalmente, estaba en paz. Había algo profundamente liberador en la tranquilidad que siguió a la tormenta. Mientras Alejandro permanecía tras las rejas, con su vida desmoronada por las decisiones que él mismo había tomado, yo me encontraba en un punto inesperado, el final de un largo capítulo, y el inicio de algo completamente nuevo. La venganza había sido mi motor, mi propósito, mi anhelo de justicia. Pero ahora que el objetivo estaba alcanzado, comencé a comprender que la verdadera libertad no estaba en la destrucción del otro, sino en la restauración de uno mismo. Durante todo ese tiempo, había creído que al derribar a Alejandro encontraría lo que me faltaba, pero lo que realmente había hecho era despojarme de una parte de mí misma que ya no me pertenecía, la víctima. El día que la sentencia final de Alejandro fue dictada, no sentí la euforia que muchos esperan al ver caer a sus enemigos. No, era algo más sutil. Algo como si una pesada capa se hubiera levantado de mis hombros, dejando espacio para la nueva versión de mí misma. Me mudé de la casa que compartimos, transformando ese lugar lleno de recuerdos en un espacio que solo pertenecía a mí. Decidí dejar atrás el pasado, sin mirar atrás, y me dediqué a reconstruir mi vida. Sabía que nada sería fácil, pero también comprendí que había ganado más que venganza, había ganado la oportunidad de empezar de nuevo. No hubo grandes celebraciones ni discursos sobre mi triunfo. Al contrario, la satisfacción llegó en la forma de pequeños momentos, al despertar cada mañana sin la sombra de la traición pesando sobre mí, al encontrarme a mí misma en nuevas actividades, en nuevos intereses. La paz era un proceso, no un final. A veces, me detengo a pensar en lo que podría haber sido. Si hubiera elegido otro camino, otro enfoque. Pero entonces, me doy cuenta de que lo que importa es que, finalmente, soy dueña de mi destino. Ya no soy la mujer que dependía de otro para encontrar su propósito, sino una mujer que, por primera vez en años, tiene el control total de su vida. El amanecer, que siempre parecía lejano, ahora es una constante en mi vida. Y aunque el pasado de Alejandro sigue siendo una huella en mi historia, ahora es solo eso, historia. Un capítulo cerrado. Y así llegamos al final de otra historia aquí en Historias al Vuelo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte para seguir volando juntos por más relatos. Hasta la próxima aventura.